Era una mañana como cualquier otra. Clara había dormido mal, con el cuerpo cansado y la mente más inquieta de lo habitual. Se preparó un café sin ganas y fue a revisar el buzón, esperando encontrar solo facturas, publicidad o algún catálogo olvidado. Pero no. Entre los sobres habituales, había uno que no encajaba con nada. Un sobre beige, sin remitente, sin sello, sin fecha. Solo su nombre, Clara. Escrito a mano, con una caligrafía firme pero temblorosa, como si quien lo hubiese escrito estuviera dudando o sintiendo demasiado. Clara se quedó quieta frente al portal, con el sobre en la mano, mirándolo como si fuese un objeto peligroso. Algo dentro de ella se removió, un presentimiento sin forma. Subió las escaleras sin abrirlo, con el corazón latiendo más fuerte de lo normal. Ya en su cocina, lo dejó sobre la mesa. Se quedó unos minutos en silencio, observándolo, como si esperase que se abriera solo y revelara su contenido sin necesidad de tocarlo. Finalmente, respiró hondo, rompió el borde del sobre y sacó una hoja doblada en 4 partes. No había introducción. No había firma. Solo unas líneas. Te mintieron sobre tu nacimiento. Te vi una vez. Eras tan pequeña. Pero nunca he dejado de buscarte. Clara sintió que el aire se detenía. La carta temblaba entre sus dedos. No entendía quién la había escrito. No entendía por qué. Pero algo dentro de ella sí lo entendía. Una grieta antigua, dormida, acababa de abrirse. Era una mañana como cualquier otra. Clara había dormido mal, con el cuerpo cansado y la mente más inquieta de lo habitual. Se preparó un café sin ganas y fue a revisar el buzón, esperando encontrar solo facturas, publicidad o algún catálogo olvidado. Pero no. Entre los sobres habituales, había uno que no encajaba con nada. Un sobre beige, sin remitente, sin sello, sin fecha. Solo su nombre, Clara. Escrito a mano, con una caligrafía firme pero temblorosa, como si quien lo hubiese escrito estuviera dudando o sintiendo demasiado. Clara se quedó quieta frente al portal, con el sobre en la mano, mirándolo como si fuese un objeto peligroso. Algo dentro de ella se removió, un presentimiento sin forma. Subió las escaleras sin abrirlo, con el corazón latiendo más fuerte de lo normal. Ya en su cocina, lo dejó sobre la mesa. Se quedó unos minutos en silencio, observándolo, como si esperase que se abriera solo y revelara su contenido sin necesidad de tocarlo. Finalmente, respiró hondo, rompió el borde del sobre y sacó una hoja doblada en 4 partes. No había introducción. No había firma. Solo unas líneas. Te mintieron sobre tu nacimiento. Te vi una vez. Eras tan pequeña. Pero nunca he dejado de buscarte. Clara sintió que el aire se detenía. La carta temblaba entre sus dedos. No entendía quién la había escrito. No entendía por qué. Pero algo dentro de ella sí lo entendía. Una grieta antigua, dormida, acababa de abrirse. Clara no fue a trabajar al día siguiente. Llamó para decir que se sentía mal, y no era mentira. Tenía un nudo en el pecho que no la dejaba respirar con normalidad. Pasó la mañana entera revolviendo cajones, cajas viejas, carpetas olvidadas. Buscando algo. Una prueba. Una explicación. Un hilo que la guiara. Encontró recortes de periódico, facturas antiguas, cartas que su madre había guardado, pero nada que mencionara a un padre. Nada que hablara de su nacimiento. Como si toda una parte de su historia hubiera sido cuidadosamente eliminada. Hasta que encontró una libreta pequeña de tapas azules, casi escondida en el fondo de una caja de costura. Dentro, había notas sueltas. Recetas, números de teléfono, listas de compra. Pero también, nombres, apellidos, fechas. Uno le llamó la atención. Martín, 4 de junio / 1985 / Tarragona. Ese nombre no le decía nada. Pero esa fecha coincidía exactamente con la de su nacimiento. Y ese lugar, también. Pasó los dedos por encima de la tinta, ya algo desvaída, como si el contacto pudiera activar algún recuerdo dormido. Cerró la libreta, se quedó en silencio, y entonces, como un susurro, una imagen apareció en su memoria. Ella, pequeña, sentada en un banco de plaza. Una figura de espaldas. Un hombre. No recuerda su cara. Solo que le dio un caramelo y le dijo: «Algún día, Clara, sabrás la verdad».
Nunca había pensado que ese recuerdo fuera real. Pero ahora dudaba de todo. El corazón le latía tan fuerte que casi le dolía. Sabía que no podía parar. Tenía que seguir. Tenía que saber quién era. Pasaron 2 días. Clara no habló con nadie. No contestó llamadas, no respondió mensajes. Solo salía de casa para caminar sin rumbo, como si sus pasos pudieran ordenarle las ideas. Llevaba la libreta azul en el bolso, como si de repente se hubiese convertido en una brújula. Releía esas 3 líneas de la primera carta una y otra vez. Cada vez que lo hacía, la sentía más cerca, más verdadera. Y entonces, una mañana, cuando bajó a por pan, la encontró. Otra carta. Mismo sobre. Mismo papel. Misma letra. Solo que esta vez no estaba en el buzón. Estaba bajo su felpudo, como si quien la había dejado hubiese estado a punto de llamar a la puerta, pero no se atrevió. Clara la recogió con las manos frías. Miró hacia todos lados. Nadie. Silencio. Como si el mundo se hubiera detenido solo para ese momento. Subió corriendo, cerró la puerta y se sentó. Respiró hondo. Y la abrió. Dentro, solo una frase. Si quieres respuestas, estaré en la Plaza del Reloj este viernes al atardecer. Lleva contigo lo que encontraste. Nada más. Ni nombre. Ni firma. Ni explicación. Solo esa indicación. Esa cita. Clara sintió que algo en su interior se tensaba, como una cuerda que llevaba años esperando ser tocada. No sabía si debía ir. No sabía si era seguro, si era real, pero lo único que sí sabía era que no podía ignorarlo. Ese viernes, al atardecer, su vida podía cambiar. Y ella estaba dispuesta a enfrentarlo. Viernes. Atardecer. Clara llegó a la Plaza del Reloj con el corazón golpeando en el pecho como si llevase horas corriendo. El cielo estaba teñido de un naranja suave, y el aire tenía ese olor a piedra antigua y tiempo detenido. Llevaba la libreta azul en el bolso. También la primera carta. Y la segunda. No sabía si aquello serviría de algo, pero no podía llegar con las manos vacías. Ni con el corazón cerrado. Miró a su alrededor. La plaza estaba tranquila. Unos niños jugaban con una pelota, una pareja mayor paseaba de la mano, y entonces lo vio. Un hombre mayor, de espaldas, sentado en un banco bajo el reloj. Tenía el cabello canoso, las manos cruzadas sobre un bastón, en la otra, una pequeña fotografía desgastada. Clara dudó, pero sus pies comenzaron a andar sin pedirle permiso. Se detuvo a pocos pasos de él. Dudó si hablar primero, si esperar. Y fue él quien rompió el silencio. Gracias por venir, Clara. Ella se estremeció. Su voz era suave, grave, con una dulzura que descolocaba. ¿Quién es usted?, preguntó, sin rodeos. El hombre se giró lentamente. Sus ojos eran claros, cansados, pero cálidos. Le mostró la fotografía. Era una mujer joven, embarazada. Clara la reconoció al instante. Era su madre. Pero había algo más. El hombre de la foto estaba a su lado. Yo estuve allí, dijo él, casi en un susurro. El día que naciste. El día que me la arrebataron. Ella sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Me prohibieron verte. Me prohibieron buscarte. Pero nunca dejé de hacerlo. El viento sopló suave entre ellos. Ninguno habló durante unos segundos. Solo se miraban. Como si el tiempo se hubiera roto en silencio. No vengo a pedir nada, añadió él. No vengo a reclamar. Solo, quería saber si habías tenido una buena vida. Clara no supo qué decir. Una parte de ella gritaba preguntas. Otra, solo quería abrazarlo. En lugar de palabras, se sentó junto a él. El reloj marcó la hora en punto. Las campanas sonaron por toda la plaza. Y allí estaban los dos, un hombre que solo quería mirar a su hija, y una mujer que acababa de reencontrarse con una parte de sí misma que nunca supo que le faltaba. El silencio seguía envolviendo la plaza. Clara no decía nada, pero su mirada lo pedía todo. El hombre bajó la cabeza por un instante, como si tuviera que reunir fuerzas para abrir una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Conocí a tu madre en un verano que no esperaba nada, y me lo dio todo, empezó, con voz calmada, casi rota. Ella trabajaba como enfermera en un pequeño hospital. Él era un joven arquitecto, recién llegado a la ciudad. Se conocieron por casualidad,
en una librería. El primer día hablaron de novelas. El segundo, de sueños. El tercero, ya no quisieron hablar de otra cosa que no fuera del uno al otro. Nunca fue un romance fácil, continuó él. Mis padres no la aceptaban. Decían que no era para mí. Ella era fuerte, independiente, libre, y eso les asustaba. Pero ellos resistieron. Durante un año fueron felices en secreto. Hasta que Clara, aún sin saberlo, apareció en sus vidas. Cuando supieron que esperaban un hijo, todo cambió. Me obligaron a irme, confesó, tragando saliva. Me amenazaron con quitarme todo si no rompía con ella. Yo tenía 24 años, y miedo. Clara lo miraba sin parpadear. Las palabras le dolían, pero también la aliviaban. Por fin, estaba escuchando la verdad. Intenté volver meses después, pero ya se había ido. Nadie sabía dónde estaba. Y cuando por fin conseguí una pista, tú ya habías nacido, y ella no quería que te removiera la vida. Sacó una hoja doblada de su bolsillo interior. Esta fue la última carta que le escribí. Nunca supe si la recibió. Pero, está escrita para ti también. La mano de Clara temblaba cuando tomó la hoja. No la abrió. Aún no. Su corazón latía tan fuerte que tenía miedo de romper el momento con solo un suspiro. El hombre la miró con los ojos húmedos. No espero que me llames padre. No espero nada. Solo quería contarte la historia que nunca se contó. Esa noche, Clara no pudo dormir. Había dejado la carta sin abrir sobre la mesa, como si aún no estuviera preparada para leer palabras que venían desde tan lejos y desde tan dentro. Miraba al techo de su habitación como quien busca respuestas entre las sombras. Recordaba a su madre con una claridad dolorosa, sus silencios largos, su manera de esquivar ciertas preguntas, su forma de mirarla a veces con una mezcla de orgullo y culpa. ¿Por qué no me lo contó? Susurró en la oscuridad. Al día siguiente, Clara volvió a abrir la caja con las cosas de su madre. Allí estaban los objetos de siempre, peines antiguos, fotos, un reloj roto, cartas, y entre ellas, una que no había notado antes. Era un sobre sin dirección, sin sello, guardado entre las páginas de un libro. La letra era la de su madre. Lo abrió con cuidado. Dentro, unas líneas escritas con tinta azul. Nunca supe cómo decírtelo. Quise protegerte de la tristeza, del abandono, del pasado que no pudimos vivir. Pero no hay forma de esconder para siempre lo que vive en la sangre. Clara apoyó la frente sobre la mesa y cerró los ojos. Por primera vez, no se sintió engañada. Se sintió comprendida. Su madre no había mentido por maldad. Había callado por amor. Por miedo. Por no saber cómo explicar una herida que tampoco había sanado del todo. Y en ese silencio, también había amor. El día siguiente fue distinto. Clara sintió que algo en su interior había cambiado. No era alivio aún, tampoco paz. Era como si el mundo hubiera girado un poco, en la dirección correcta. Quedó con él, aquel hombre que ahora ya no era un desconocido, aunque tampoco fuera aún un padre, para tomar un café en un lugar discreto del centro. Llevaba una mochila pequeña. Él también. Cuando se sentaron, él la colocó sobre la mesa y la abrió con cuidado. Dentro, había cosas antiguas, usadas, cargadas de tiempo y de historia. Quiero que las tengas, dijo él. Sacó primero una cajita de lata, con pegatinas medio arrancadas. Dentro, había una pulsera diminuta de hospital con el nombre Clara en letras pequeñas. Me la dio una enfermera, explicó, el día que naciste. Me la guardé. Es lo único físico que tenía de ti, durante años. Después, sacó una libreta, parecida a la que Clara había encontrado en casa, pero más desgastada. Aquí escribí cada vez que soñé contigo. Cuando cumplías años, cuando creía verte en la calle, cuando te imaginaba leyendo, o riendo, o llorando. Clara pasó los dedos por las páginas. La tinta estaba corrida en algunas. Las palabras hablaban de una niña sin rostro, pero con alma. Hoy cumple 6. Me pregunto si le gustarán los globos. Yo se los hubiese llenado todos. Hoy la vi en una niña que corría tras una cometa. No era ella, pero por un momento, creí que sí. Las lágrimas se le deslizaron por las mejillas sin pedir permiso. Él no dijo nada. Solo le tendió un pañuelo, con los ojos brillantes.
Nunca dejé de buscarte. Nunca dejé de quererte. Aunque no te conociera. Clara apretó la libreta contra el pecho. En ese instante, entendió algo profundo: no había crecido sin amor. Había crecido sin saberlo. Clara volvió a casa al atardecer. El cielo estaba teñido de tonos rosados, y las luces de las farolas comenzaban a encenderse como si el mundo le susurrara que un nuevo capítulo estaba por comenzar. Entró despacio, con la libreta entre las manos. La colocó sobre la mesa del comedor, junto a la carta de su madre y las dos que había recibido sin remitente. Miró todo ese pequeño altar de papel y tinta, y entendió que esa era su historia. Imperfecta, silenciosa, rota en algunos puntos, pero suya. Encendió la lámpara de la cocina. El mismo lugar donde había abierto aquella primera carta. La misma silla. El mismo silencio. Solo que ahora, ella ya no era la misma. Sacó una caja de madera que solía guardar con fotos antiguas. Fotos que antes le parecían incompletas. Ahora, tenían contexto. Encontró una imagen de su madre, joven, sentada en un banco de piedra. Detrás, una sombra. En aquel entonces nunca le prestó atención. Ahora, sabía que era él. Volvió a leer la carta de su madre. Te quise más de lo que supe demostrarte. Ojalá algún día puedas entender mis silencios. Y lo hizo. Por primera vez, Clara entendía. No todo, pero lo suficiente. Se sentó frente a la ventana y respiró hondo. Afuera, el mundo seguía su curso. Pero dentro algo se había acomodado. Ya no era la niña que buscaba respuestas. Era la mujer que había encontrado sus raíces. Era sábado por la mañana. Clara había quedado con él en una cafetería discreta, de esas con ventanales grandes y olor a tostadas. El lugar estaba casi vacío. Solo ellos dos y una pareja mayor en la esquina. Él llegó puntual, como siempre. Traía consigo un sobre blanco, cerrado con cuidado. Lo colocó sobre la mesa, junto a su café. Hoy quiero darte algo, dijo, con una mezcla de timidez y solemnidad. Clara lo miró sin decir nada, pero sus ojos lo invitaban a continuar. Él deslizó el sobre hacia ella. Es la única foto que tengo, de ese día. Ella lo abrió con manos suaves, como si tocara algo sagrado. Dentro, una sola fotografía. Blanco y negro. Borde desgastado. Su madre, joven, con el rostro iluminado por una sonrisa distinta. No de alegría común. Era una mezcla de orgullo, nervios, amor y miedo. Junto a ella, él. Más joven, con el mismo brillo en los ojos que ahora. Y entre los brazos de su madre, una manta pequeña, una cabecita apenas visible. Ella. Clara no pudo contener la emoción. Llevó una mano a la boca y dejó escapar una lágrima. Después otra. Y otra más. Pensé que nunca llegaría a dártela, murmuró él. La guardé todos estos años como una prueba de que aquello no fue un sueño. Ella no contestó. Solo abrazó la foto con ambas manos. Por primera vez en su vida, tenía una imagen completa de su origen. No palabras. No fragmentos. Una imagen. Un instante capturado que confirmaba que sí, existió. Sí, fue querida. Sí, fue esperada. Después del café, salieron a caminar. No tenían un rumbo definido. Solo avanzaban por calles tranquilas, bajo la luz suave de la tarde que empezaba a caer. No hablaban. Pero no hacía falta. A veces, él señalaba un árbol que le recordaba su infancia. O una tienda que había cambiado de nombre, pero que solía visitar. Clara lo escuchaba, sin decir mucho. Solo asentía, sonriendo apenas. No necesitaban llenar el aire con explicaciones. Era como si el silencio entre ellos fuera un idioma propio. Una manera de reconocerse sin presionarse. Una tregua entre el pasado y el presente. Pasaron por una plaza pequeña. Se sentaron en un banco de madera. Ella sacó la foto de su bolso. La miró de nuevo, en silencio. Él, a su lado, no preguntó nada. Solo la observó, con ternura. ¿Sabes? Dijo Clara de pronto, siempre pensé que era mejor no saber. Que lo que no se dice, no duele. Él la miró con paciencia. ¿Y ahora? Clara respiró hondo. Ahora, no me duele. Me hace sentir. Y eso, creo, es mucho mejor que no sentir nada. Él no respondió. Solo le tomó la mano. Y allí,
En ese gesto simple, el silencio volvió a abrazarlos. No para ocultar, sino para sostener. Aquella noche, Clara no pudo dormir. Miraba la foto una y otra vez, sentada en la cama, como si temiera que la imagen se desvaneciera al cerrar los ojos. Era la primera vez que sentía que algo realmente le pertenecía. Y el miedo a perderlo era casi tan fuerte como la emoción de haberlo encontrado. En sus sueños, todo volvía a desvanecerse: el hombre, la foto, la historia. Despertaba sobresaltada, con el corazón latiendo demasiado rápido. Se preguntó si su madre habría sentido lo mismo alguna vez. Ese temor a perder lo poco que había conseguido salvar de la vida. Por la mañana, decidió salir a caminar sola. Necesitaba sentir el aire, escuchar el mundo moverse, convencerse de que todo aquello era real. En el parque, se sentó en un banco y cerró los ojos. Respiró hondo. Si lo pierdo, al menos sabré que existió. Era un pensamiento triste, pero liberador. Comprendió que, por mucho que intentemos retenerlo todo, la vida no nos pertenece completamente. A veces, basta con saber que, durante un instante, fuimos parte de algo verdadero. Y esa verdad, aunque breve, permanece. Días después, Clara estaba ordenando una caja de cosas antiguas que había pertenecido a su madre. No buscaba nada en especial. Solo quería estar cerca de algo que oliera a ella, que llevara su huella. Entre pañuelos, botones y pequeños objetos sin aparente valor, encontró un colgante envuelto en papel de seda. Era sencillo. De plata, ligeramente opaco por el tiempo. Un óvalo pequeño, colgando de una cadena fina. Lo abrió con cuidado. Dentro, no había una foto. Solo una palabra, grabada con letras diminutas. ¿Perteneces? Clara sintió un nudo en la garganta. No era una joya costosa, pero contenía algo mucho más valioso: un mensaje. Un recuerdo. Un ancla. Su madre nunca se lo había mostrado. Quizás lo guardó esperando el momento adecuado. O quizás, nunca se atrevió. Pero ahora, había llegado a sus manos como si el tiempo mismo lo hubiera entregado. Lo colocó alrededor de su cuello. Cerró los ojos. Y por primera vez, no se sintió partida en mitades. Sintió que todas las piezas, incluso las que dolían, formaban parte de algo completo. Algo imperfecto, pero suyo. Clara no necesitaba entenderlo todo. Solo necesitaba sentirse parte de algo. Y eso, lo estaba logrando. Querida mamá, hoy te he sentido cerca. No por un recuerdo, ni por una foto, sino por todo lo que no dijiste y que ahora entiendo. Sé que callaste para protegerme. Sé que guardaste el dolor en silencio. Pero también sé que el amor, aunque callado, deja señales. Hoy encontré una de ellas en un colgante. En una palabra. En una mirada que me diste sin que yo supiera que significaba tanto. No estoy enfadada. No estoy rota. Solo me he encontrado a mí misma entre las grietas. Y te agradezco, mamá, por haber sostenido tanto. Por haberme amado, incluso desde el silencio. No sé si alguna vez leerás esto, pero necesitaba escribirlo. Para cerrar un ciclo. Para abrir otro. Para abrazarte, aunque sea desde aquí. Con amor, Clara. Dobló la carta. No la metió en un sobre. No la guardó en un cajón. Simplemente la dejó sobre la mesa. Y sonrió. Porque a veces, lo más importante no es enviar la carta, sino atreverse a escribirla. Era domingo. Clara salió temprano, con el cielo aún cubierto por una bruma ligera. Caminó sin prisa hasta la plaza del reloj, esa que había marcado el inicio de su nueva historia. Se sentó en el mismo banco. No traía cartas. No traía fotos. Solo traía a sí misma. Y eso, ahora lo sabía, era suficiente. Miró a su alrededor. Todo seguía igual. El reloj marcaba la hora con la misma calma de siempre. Los árboles susurraban con el viento. Y sin embargo, dentro de ella, todo había cambiado. Cerró los ojos por un momento. Recordó la voz de su madre, la risa suave de su infancia, las cartas que le devolvieron la historia, los silencios que se transformaron en puentes, las miradas compartidas, y ese colgante con una sola palabra que ahora llevaba al cuello. ¿Perteneces? Sí. Pertenecía a su madre. Pertenecía a su historia. Pertenecía a cada paso que la había traído hasta aquí. Pero sobre todo,
pertenecía a sí misma. Clara se levantó. No con prisa, no con peso, sino con la ligereza de quien ha soltado el miedo y ha abrazado el pasado sin reproches. Antes de irse, giró una última vez la cabeza hacia el banco vacío. Y aunque no había nadie, sonrió. Porque a veces, quien más nos acompaña es quien vive dentro de nosotros. Y eso permanece. ¿Te conmovió esta historia? Suscríbete a más historias que tocan el alma. La siguiente historia te está esperando.